ustedes ya lo vieron durante esta semana, hubo un drástico giro en la carrera presidencial en la alianza, esto luego de que se bajó la campaña o la candidatura más bien de Lawrence Goldborn y fue reemplazado por el UDI y ex ministro de Economía Pablo Longueira. En tanto, en la concertación, Michelle Bachelet, Andrés Velasco, Claudio Orrego y José Antonio Gómez ya inscribieron sus nombres para participar en las primarias de la oposición. Vamos a analizar todo lo que ha sido esta semana muy movida, muy noticiosa, con miras a lo que es este año electoral y sin duda también bastante importante para nuestro país. Se define quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile. Estamos junto al analista político Patricio Gajardo. Gracias por acompañarnos. Un placer, Viviana. Sobre todo en este día en que muchos están descansando, celebrando el Día del Trabajo. Patricio, analicemos un poco lo sucedido. Partamos por la alianza. ¿Cómo se pueden recuperar las confianzas? ¿Cómo se puede recuperar la posibilidad de seguir trabajando juntos para ellos? Y sobre todo pensando en todo el desgaste que se vio por estos días. ¿Se va a poder lograr pensando en que la fecha es el 30 de junio con lo último que conocimos ayer, la participación de ambos en primarias? A ver, yo creo que es un buen paso el que han dado como a través del realismo político. Yo pensaba honestamente que la candidatura de Longueira iba a ser hasta la primera vuelta y por lo tanto se iba a desechar el tema de las primarias. Es evidente que después de la salida y la bajada de Goldborn habían confianzas rotas y por lo tanto uno de los aspectos que tenían que considerarse era generar una coordinación entre ambas campañas. El hecho que hayan decidido ir a primaria es un buen punto para ir generando un trabajo coordinado y conjunto. Creo que se optó por un realismo político y por una visión pragmática, apuntando justamente a lo que tú señalas, es decir, recuperar la confianza. Y el ir a primaria, ¿qué tan determinante fue la postura o lo que todos sabíamos que era lo que estaba impulsando el Ejecutivo? ¿Quiénes eran los que estaban muy preocupados por esta situación? Sí. Porque sobre todo ellos como han promovido estas primarias, entonces finalmente quedaba un poco en entredicho este proceso al cual se apela de una mayor participación, de que justamente sean los ciudadanos quienes elijan a sus distintos candidatos, pensando en que lo que habíamos escuchado hace un tiempo atrás por parte de Pablo Longueira era justamente no ir a primaria, sino que ir a la primera vuelta de forma directa. Claro. A ver, yo creo que el Ejecutivo tiene que haber tenido algún nivel de influencia, ciertamente, en el tema de la salida del ministro Longueira, en respaldar para posicionarlo, digamos, como candidato. Pero también se le generaba al Ejecutivo una situación compleja pensando que los dos candidatos que son peso pesado en materia política probablemente iban a acaparar todo lo que es la última etapa del gobierno y lo que es entregar el legado y probablemente en una situación mucho más de pugna, de conflicto, porque iban a tener que necesariamente que diferenciarse para marcar contrapuntos y por lo tanto el gobierno iba a quedar en una situación de alguna manera como segundón en términos de las gestiones y las iniciativas que fuera planteando y eso no era un tema menor para el gobierno. Entonces yo creo que uno de los factores que el gobierno patrocinó en forma implícita es que hubiera primaria, aparte de que una legislación de primaria, como el propio Ejecutivo señaló, si había una ley de primaria era para que se usara y donde más efectiva va a ser la primaria justamente en la centro derecha, porque en la concertación, a pesar que se va a primaria, pero si uno analiza las encuestas y los estudios de opinión, todo indica que de alguna manera el tema está zanjado electoralmente. Va a ser muy difícil que haya una primaria competitiva en el lado de la oposición. Ahora, Patricio, claro, la oposición tal vez para muchos ya es una carrera relativamente sabido el resultado, pero por otro lado la alianza enfrenta una situación bastante compleja que es finalmente cómo enfrentar la opinión o la recepción que tiene la gente de lo que vio por estos días, particularmente en la UDI, porque para muchos finalmente en algún momento se trató de señalar que la responsabilidad de la bajada de Lawrence Goldborn tenía relación con los dichos de Andrés Salaman, pero para muchos también se sabía que esto ya se venía analizando desde hace mucho tiempo antes, que finalmente era un candidato que tal vez no estaba teniendo una subida importante en las encuestas y que por otro lado también estas últimas situaciones con la resolución de la Corte Suprema respecto al caso Cencosud, el tema de los paraísos fiscales, obviamente eran situaciones muy complejas que iban a ser difícil poder soportar la credibilidad o podríamos decir el análisis público respecto a Lawrence Goldborn. Particularmente en la UDI, ¿cómo crees tú que queda la sensación en el ambiente luego de lo que se vio particularmente este lunes? A ver, yo creo que
si lo vemos en la UDI, una cosa es la opinión pública, yo comparto el diagnóstico que haces tú. Para muchos es un poco elegante de que Gorbón saliera y a los 5 minutos estuvieran proclamando a Pablo Longueira. Exactamente. Poco cuidadoso. Poco cuidadoso. Pero yo creo que en la práctica los errores los cometió el propio Gorbón, en el sentido de que efectivamente podría haber manejado la decisión de la Corte Suprema en términos de Cencosud y también el tema de los paraísos fiscales de otra forma. Demostró ahí una cierta falta de experiencia política que era necesario. O sea, era necesario tener, y creo que se reveló a partir de la forma como enfrentó la situación. Pienso que objetivamente, si lo vemos en el lado de la UDI, el líder natural de la UDI es Pablo Longueira. Por lo tanto, yo creo que para un sector relativamente minoritario de la UDI había incluso y se generó un cierto debate de mantener a Gorbón a lo que diera lugar, que el sector más de Jovino Novoa, la María José Hoffman, etcétera, Néstor Silva también era partidario de mantenerlo. Pero es un líder natural y diría yo, Pablo Longueira, al igual que Andrea Alamán dentro de Renovación Nacional. Por lo tanto, genera un nivel de incentivo al militante y al voto duro, que es justamente el que se va a expresar en las primarias con mayor ahínco. Entonces, por lo menos, yo diría que le incorpora un elemento de pasión que, por lo menos, habíamos visto hasta el momento con Alamán y Gorbón no se estaba dando. Patricia, y si era el líder natural, Pablo Longueira, ¿por qué no se tomó la decisión antes? ¿Se confió mucho tal vez en el tema de las encuestas? Sí, o sea, yo creo que primero las encuestas aquí pasa a ser, hay una encuestocracia en Chile, sí, claro. Nos basamos mucho a partir de eso sin pensar de que los liderazgos se construyen también, y Gorbón de alguna manera representó, pero teniendo un alto nivel de apoyo en las encuestas, el líder político que ciertos votantes UDI lo ven como el líder que se forma solo, que no está preocupado de los temas políticos, que está apostando más bien a la solución de problemas reales de la gente, que eso es un discurso muy de la UDI. Entonces yo creo que en su momento combinó de manera efectiva lo que representaba un liderazgo que era compatible con los principios de la UDI y el propósito de tener un candidato ganador. Pero considero que efectivamente era el candidato más débil para enfrentar a Michelle Bachelet. O sea, si hay un candidato súper positivo que hubiera sido ideal para Michelle Bachelet era Lawrence Goldborn, porque Lawrence Goldborn, sin la experiencia política de Bachelet, y teniendo luchando flancos abiertos aparte, pero asumamos que no los hubiera tenido incluso, asumamos que no los hubiera tenido, estaría compitiendo en empatía, en carisma, en cercanía con la gente, y ahí Michelle Bachelet es imbatible. O sea, ahí en ese plano es imbatible, y no tenía posibilidad Gorbón de cambiar el discurso hacia otro tipo de liderazgo más duro, en un momento en que Chile hay demandas contundentes. Yo creo que va a ser una elección sumamente competitiva y muy de contenido. Y avancemos un poco en lo que pasa ahora, en esta candidatura de la alianza en la cual hay dos personas que representan, podríamos decir, una trayectoria similar, que son dos duros de la política, como se les llama, que tal vez no tienen mucha diferencia en ciertos temas. ¿Quién crees tú que es un candidato más competitivo para enfrentar a Michelle Bachelet, Pablo Longueira o Andrés Alamán? A ver, yo creo que, y voy a tratar de ser objetivo aquí, yo creo que competitivos son los dos. Y no por ser menor, digamos. Yo creo que hay dos personalidades políticas en Chile que son las personas más talentosas. Uno, Pablo Longueira, y el otro, Camilo Escalona. Para colocarlos los dos, son personas que visualizan escenario, que crean escenario. Fíjate tú que él planteó en su momento, digamos, una alternativa que yo creo que fue la que se jugó, que era tratar de llegar con dos candidatos a la primera vuelta, cosa que al final, por pragmatismo político, yo creo que haya sido porque lo convencieron, sino que él se bajó de esa alternativa porque consideraba que la única forma de conseguir respaldo y lograr coordinar las campañas entre los dos candidatos de la alianza era someterse a la primaria, y eso lo termina haciendo. Alamán creo que es un candidato muy competitivo y que le favorece la llegada de Pablo Longueira porque lo ubica en una posición más de centro.
Alaman está teniendo un discurso bastante más duro y está siendo percibido frente a Goldborn, a pesar que era el candidato de la UDI, como un candidato más de derecha que el propio Goldborn. Goldborn se veía como una personalidad más de centro. Y en Chile quien gana es quien conquista el centro político. Y Michelle Bachelet, siguiendo en esa otra línea también, en esta construcción de esta nueva mayoría, está apostando al voto básicamente de izquierda. Todos los planteamientos que ha habido hasta el momento han sido básicamente de una izquierdización de la candidatura de Michelle Bachelet. Yo estoy seguro que esa izquierdización va a pasar a contar del 30 de junio, va a tener que cambiar. El análisis que hacen mucho, que después va a tener que hacerlo, porque va a tener que incluir a la DC, que en este momento está compitiendo en las primarias. Entonces, puede darse el lujo de eso, y además está atacando un votante que es clave desarticular, que es el votante de Meo. Es decir, en estos momentos Bachelet le ha quitado todo el discurso a Meo: la Asamblea Constituyente, la salud, la educación gratis, reforma constitucional, etcétera. Todos los discursos de Meo se los ha ido sacando del camino, por lo tanto, de alguna manera quitándole espacio para que pueda crecer electoralmente. Ya que empezamos a hablar un poco de lo que sucede en la concertación, ¿podemos seguir hablando de concertación pensando en la inscripción que se hizo ayer de esta nueva mayoría? ¿Con eso ya se entierra la forma que tal vez teníamos hasta ahora de conocer a la oposición y surge este nuevo llamado que se hace más amplio? ¿Es tan así o obedece más bien solo una estrategia electoral pensando en las primarias y en las parlamentarias? Yo creo que obedece una estrategia electoral. Yo creo que se está pensando en tener un gran éxito en términos de ganar con Michelle Bachelet y en lo posible ganar en primera vuelta. Esa es su gran ambición de la concertación. Tener un gran respaldo parlamentario para enfrentar una transformación que, según los sectores más de izquierda de la concertación, es necesario y es lo que está demandando el país. Entonces, por lo tanto, pero yo no creo, o supongo, porque al final quienes manejan este escenario es el ADN, y va a tener que ser el ADN entre lo que ha sido siempre PS y la DC. Ahora, la inclusión del Partido Comunista va a ser clave. Es decir, si el Partido Comunista ingresa ya como un actor dentro de la concertación, no como un sector solamente que apoya electoralmente, sino que hace parte de la coalición para incluso tener ministros dentro del gobierno, ahí la DC va a quedar en una situación compleja, porque el partido pivote, el que va a establecer el nexo, va a ser el Partido Socialista, sí. No va a ser el eje de CPS, que ha sido lo que tradicionalmente ha sido la concertación. ¿Y a tu parecer la incorporación del PC le rinde más frutos o beneficios a la candidatura de Michelle Bachelet, o por el contrario puede ser un flanco abierto de críticas? Porque constantemente lo que hemos escuchado por parte de la alianza es siempre señalar, nosotros representamos un voto más moderado, más independiente, es un poco la estrategia que hemos escuchado por estos últimos días, versus una candidata que está aliada más PC. Se hace siempre énfasis en ese punto. Yo creo que, yo estoy convencido que quien gana en el país siempre es quien conquista el voto de centro, ya sea centro-izquierda, centro-derecha. La clave es quién se ubica en ese espacio y quién es percibido como desde ese espacio. Ahora, eso va a depender de la campaña, porque una cosa es la construcción de la nueva mayoría, y que esta construcción de la nueva mayoría, incluyendo al PC, sea percibido como un cambio y un proceso de integración de nuevos actores a un sistema democrático, y que ese cambio no pasa a ser un planteamiento de refundación integral del país, menos un país con un alto nivel de crecimiento, y por mucho que existan muchas demandas y demandas nuevas, eso no significa necesariamente de que la gente lo que está queriendo es casi refundar el país desde cero. Es decir, es evidente que el país ha tenido progreso durante 23 años ya en forma muy contundente, y eso valorado básicamente por los sectores de centro. Entonces, si la concertación logra que esta nueva mayoría sea percibida por el electorado no como una amenaza en términos de transformación radical, evidentemente puede ser una contribución a un votante de centro y puede ser un resultado efectivo, pero ese es un trabajo que va a tener que hacer la candidata Bachelet seguramente, asumiendo que ella ganaría las primarias, y con un reforzamiento importante de la DC
en la estructura de campaña y en el discurso que se vaya planteando posterior a las primarias. Patricio, para muchos, independiente de lo que vaya a suceder con las presidenciales, la gran batalla acá son las parlamentarias, porque finalmente, por un lado, si es que la oposición logra un número importante de parlamentarios, puede obviamente impulsar muchos de los temas que se han debatido, y por otro lado también, muchos dicen la alianza lo que está apostando es a eso, más que a las presidenciales, dado un poco el panorama del cual se hablaba por estos últimos días. ¿Qué tan clave es eso, el número de parlamentarios que tenga uno u otro sector, de acuerdo a lo que las pretensiones que hay de un próximo periodo? A ver, es súper importante, y yo creo que en lo que sí se sacan conclusiones positivas para la alianza va a ser en el tema parlamentario. ¿Los ayuda este nuevo escenario? Absolutamente. Es decir, Goldborn, que era el más probable candidato que ganara las primarias, iba a ser un candidato, primero, que no iba a tener una identificación partidaria, que iba a generar en el partido que lo estaba apoyando principalmente, la UDI, iba a diluir esa identificación de partido. Alamán, que iba a ser de alguna manera resentido por no haber ganado si es que nos enfrentábamos a ese escenario, también iba a haber un nivel de falta de identidad partidaria. Ahora nos encontramos con dos candidatos que probablemente, aparte de enfrentarse a primaria, uno va a trabajar por el otro. No me cabe la menor duda que debe existir un acuerdo, ya sea que va a ser jefe de campaña del otro con el fin de fortalecer una dupla que logre una alta identificación partidaria y por lo tanto reforzar el voto político, porque si hay un voto político es el voto parlamentario. A diferencia del presidencial, que es mucho más transversal. El votante, cuando vota por un candidato a la presidencia, puede votar, por ejemplo, una persona de derecha por Michelle Bachelet, o puede votar por Longueira o por Alamán. En cambio, el voto parlamentario es mucho más ideológico, pero para eso tiene que haber candidatos presidenciales con definiciones ideológicas potentes, y en ese sentido efectivamente el nuevo escenario lo favorece, ya sea Alamán o Longueira van a favorecer una identificación mucho más clara del sector con los principios del sector. Perfecto. Patricio Gajardo, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros, analizando un poco esta semana que sin duda aún siguen muchos coletazos y muchos otros temas que seguir debatiendo. Te agradecemos mucho haber estado acá. Un placer, Viviana, como siempre.